todo el país y en biobiochile.cl. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí esperando con ansia la cuarentena. Así es. Oye, ¿qué comuna estás tú? Yo acá en San Bernardo. En San Bernardo. Ah, también, claro. Oye, Claudio, ¿y qué parte es que yo soy de San Bernardo? Que está lindo San Bernardo, me encanta. La plaza. Yo antes vivía en otra parte y vine a vivir a San Bernardo. Me encantó. Ah, muy bien. Oye, bueno, Claudio, San Bernardo, plaza de armas, la parte donde está está este recinto del estadio, ahí donde se hacen las fiestas del Abril Cuecas Mil. Qué lindo Sí. lugar. Tanto lindo recuerdo. Sí, García La Huerta, el tren que hay ahí, una máquina de tren. Claro, Sí, hay que cosas muy bonitas. Oye, Claudio, bueno, lo conversábamos en la previa, desde ya agradeciéndote por la espera. Muchos autores estaban esperando y de hecho los invitamos a que participen a través del más 569-9200-7888 y también a través de Twitter, en el @biobio. ¿Cómo enfrentamos este nuevo periodo? Porque claro, tú me dices, incluso muchos lo dicen irónicamente, estamos esperando la cuarentena de manera ansiosa, pero chuta, ya venimos con un año lleno de medidas restrictivas. ¿Cómo volver porque estamos como volviendo atrás, po? Sí, es sentir eso. Sí. De repente uno dice, está con las vacunas. Yo en mi caso tengo las 2 vacunas ya. Ya. Entonces estoy asegurado en esa parte, pero el punto está que uno igual se va a contagiar, puede ser muy leve quizás, pero mientras esté con el contagio igual puede contagiar a otros. Claro. Entonces no asegura mucho la vacuna en principio porque puedo estar muy bien pasando el virus, pero otros van a estar también complicados. Entonces obviamente están afectándose ahora muchos más jóvenes y uno dice, ¿cómo nos quedamos en casa? ¿Cómo nos vamos resguardando otra vez? Sí. Podría ser al revés, ahora todos los más viejitos mandan a la calle y los jóvenes escondidos muertos de miedo. Podría ser paradójico. Claro. Pero ¿cómo entonces ir enfrentando lo que ya sabemos cómo se da? Ya tenemos alguna habilidad o alguna ventaja para enfrentar una nueva cuarentena. Suponemos que va a ser más breve, pero el punto está en que los que hemos tenido habilidades para enfrentar la cuarentena, ya sabemos cómo navegar en esas aguas tormentosas. Oye, pero para otros ha sí. sido complejo. Sí, Claudio, porque, a ver, yo hablaba en la introducción también con las personas que tienen, por ejemplo, hay lugares, sobre todo lugares que, por ejemplo, ahora no van a entrar en la cuarentena de manera inmediata, quizás lo hagan más adelante, bueno, eso lo tiene que tomar como decisión la autoridad de salud, ¿no? Pero yo hablaba del caso que me conmovió mucho, que vi antes de venirme a la radio y la televisión, de una familia que vive en 16 metros cuadrados en un departamento de estos blogs, tipo blogs, en la comuna de Renca, confinados desde la semana pasada. Eso sin duda merma la salud mental, estar en un espacio tan reducido, tantas personas, eran no menos de 5 personas que yo vi en esa nota, y que pueden derivar en otras situaciones también, ¿no? Obviamente, como te decía y como tú lo viste en la noticia, tengo una familia, un paciente que vivía en 17 en un departamento, 17 personas, wow. Varias familias, el perro y el gato, y me dicen ellos que el perro se esconde en el baño porque no tiene otro espacio donde él sentirse tranquilo. Es su espacio de salvación del perro. Claro. Es decir, es muy complejo, porque se te invaden todas las posibilidades de poder tener un espacio donde arrancarte, donde poder reflexionar frente a un conflicto, donde respiras, donde te limpias, donde recibes una orientación distinta a la que puede haber en ese momento. Y el conflicto puede ser muy mínimo, el niño que no hizo el aseo, o alguien, o sea, cualquier cosa puede generar grandes conflictos. Claro. Porque obviamente estamos sometidos a una detención que ya es propio de lo que significa el COVID fuera, lo que significa la muerte, más todos los traumas que vamos a tener desde niños, más todos los conflictos presentes que podamos tener, más todos los conflictos sociales que podamos estar
sintiendo económicos, etcétera, etcétera, el querer aprender, el no querer aprender en el colegio, el que nos dicen que tenemos que volver a clases, el que nos dicen que hay que salvar el año, que estamos atrasados, es decir, un montón de información que va en contra, porque perfectamente se podría decir, bueno, todo el planeta Tierra está atrasado un año en educación, Claro. o 2 años. Entonces, ¿qué significa eso? Mayormente nada. Pero cuando te empiezan a decir los indicadores que estamos atrasados por acá y que a lo mejor el bono no me va a llegar a mí, le va a llegar a otros, o que, es decir, hay estrés, tensiones por todos lados. Sí, Y es ahí como, ¿sí? y el estrés, perdón, Claudio, primero, ya, si salimos a la calle, si no estamos confinados, tenemos que salir obligados al trabajo, somos de una actividad esencial. El estrés primero de, oye, me van a controlar. Segundo, el estrés, chuta, me voy a contagiar. Porque eso también genera un estrés, ¿o no? Obviamente genera un estrés. Aunque en estos tiempos se ha ido bajando un poco la sensación de muerte. Al comienzo, si te recuerdas, mostraban porque estaban todos los canales de televisión mostrando y se veía un poca gente en la calle, todos más o menos Claro. escondidos y todos temerosos, pero el miedo se fue perdiendo y ahora uno ya no teme andar codo a codo con la gente caminando por la calle. A lo más uno se corre un poquito para allá o para acá, pero antes uno tenía mucho cuidado y temor. Y ese miedo que va desapareciendo, que nos hace más arriesgados, más osados, obviamente nos lleva a la sensación de quizás ya no me importa si me contagio o no, pero tengo que seguir vivo. O la otra actitud, que es la más esperable, es mejor tengamos un poquito de miedo y escondámonos, Claro. porque esto ya va a pasar. Pero en los dos casos es miedo. ¿Y El miedo lo enfrento. cómo enfrentar ese miedo, Claudio, con algún tipo, no sé, de visión particular del tema, con algún ejercicio físico, con la conversación? ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo que vuelve, los fantasmas vuelven en estos días, sobre todo ante este anuncio? Lo primero quizás es reconocer que tenemos miedo. Hasta el más agresivo, me refiero al que se atreve a salir a la calle sin mascarilla, por último, tiene miedo. Pero como decía Nietzsche por ahí, el miedo lo enfrentamos atacando, no arrancando. Es decir, cada vez que tenemos miedo podemos atacar, quedarnos paralizados o arrancar. Claro. Lo primero es reconocer que estoy tenso, que estoy complicado, que estoy enrabiado, que tengo pena, que tengo miedo. Todos van a ser síntomas que están presentándose no de acuerdo a quién soy. Es decir, como persona, si uno se mira, a lo mejor tiene una variación, es más agresivo, más tranquilo, más pasivo, pero cuando empiezan a aparecer conductas, emociones que van variando en el transcurso del día o de la semana, entonces ahí uno tiene que empezar a contactarse con esas emociones, es decir, a ver qué me está pasando. Quizás estoy muy estresado, quizás será esto, otro, el miedo me está afectando. Es decir, primero reconocer. En segundo lugar, reconocerlo en familia, preguntarle a los chicos también. Los chicos tienen menos posibilidad de poder expresar que están sintiendo miedo. Ellos más bien lo actúan, no lo verbalizan. Claro. Entonces cualquier cambio de conducta en los niños también es necesario acogerlas para que pueda el niño poder decir, sí, me aburre en la casa, no quiero seguir más acá adentro, y llora y se pone de mal humor. La presión por las clases, es decir, primero reconocer. En segundo lugar, ver qué nos sirvió en la cuarentena anterior para poder sobrellevar un poco en los 16 metros cuadrados, como decías tú, en los 30 metros cuadrados, lo que nos permitió avanzar o sobrevivir en esos días. El tema, Claudio, perdón, de somatizar esto, de canalizarlo, por ejemplo, a través de comer. A muchas personas les produce un efecto placebo, puede ser también, ¿no? Y eso quizás los distrae un poco de lo que significa estar en el encierro. Por eso quizás también varios, me incluyo, quizás subimos un poquito de peso en la última cuarentena del año pasado. Pero ojo, eso también no deja de ser porque hay mucha gente que pasó hambre. Son dos situaciones súper dicotómicas, pero que van perfectamente unidas en esto. Sí, obviamente hay un montón de cosas que nos van a permitir escapar un poco de la ansiedad, del miedo que estamos sintiendo. La comida, como decías tú, el exceso de drogas y alcohol, que ha aumentado
considerablemente. Claro. Es decir, cualquier cosa que me permita escaparme a la realidad. Varias separaciones o muchas separaciones matrimoniales o quiebres matrimoniales porque quiero escapar a lo que estoy viviendo. Todo eso son técnicas que tenemos para poder no enfrentar, porque el enfrentar es doloroso y no tengo herramientas para enfrentar. Claro. Entonces, todo eso que me hace comer es una forma de poder generar un poco de alivio emocional a lo que me está pasando. Oye, Claudio, voy a leer más mensajes que llegan de nuestros amigos auditores al más 56992007888. A ver, dice nuestro amigo Cosio, el gato Cosio, dice, claro, precisamente por eso, una de las medidas en cuarentena sería prohibir, por ejemplo, que por la televisión, ahí también hay un tema muy particular. ¿Qué es lo que más uno hace? Ver tele o estar conectado a los aparatos digitales, ¿no? Ahí también escucha radio, sobre todo a estas horas del desvelo, el cambio del sueño también ha enfrentado mucho. Pero dice, ¿qué tanto influye también el hecho de que la televisión te muestra un desayuno rico, comida rica? Claro, ansiedad. Y quizás el fin de semana, donde más encima este fin de semana va a haber una especie de hibernación, es el término que ocupo yo, porque no van a haber permisos, no van a haber nada de permisos de desplazamiento, y se va a generar un confinamiento prácticamente más estricto Total. que el del año pasado. Y el fin de semana quedan en la tele, lo más que dan son programas de comida. Eso también puede generar una especie de ansiedad ante este miedo, que también como medios de comunicación tenemos que ser responsables en no emitir quizá un tipo de contenido así, pues. ¿Crees tú también que eso puede generar, obviamente, esta situación? Sí, obviamente tiene razón este amigo, porque todo va propiciando, por un lado, generarte miedo, mostrando cosas muy terribles, que es una técnica para que uno retroceda y se quede escondido, ¿no es cierto? Ajá. Por otro lado, es lo que dice la comida como un elemento que... ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Claudio. Parece que se nos cortó la ¿Algo ha llamada. pasado que no escucho? Sí, ¿Aquí? te ¿Aquí estoy escucho. escuchando? Ahí estamos, te estamos Ya. escuchando. Sí. Sí. La comida obviamente va a generar ese espacio de poder... hay una parte del cerebro que se llama amígdala que busca el placer. Y la comida va a ser el placer. Como otros placeres que tenemos, cualquier tipo de comida. Y como decías tú, una vez conversaba con una directora de un canal de televisión, me decía que no tenían criterios psicológicos. Le hice una entrevista hace como 2 años. ¿Ya? Criterios psicológicos para hacer la programación. Entonces, a lo mejor es entretenido ver programas de comida el sábado y domingo, porque uno sueña o puede hacer algo rico para comer. Claro. Vamos a subir de peso. Pero es una técnica que permite en alguna medida poder distender la tensión del sentirse encerrados. El punto está que si no hay comida, si hay pobreza, obviamente nos lleva a alejarnos de cómo enfrentarnos, cómo conocernos, porque el punto aquí radica fundamentalmente en cómo conocernos en situaciones de estrés o de tensión o de emergencia, que la vivimos siempre, es decir, no solo en esta cuarentena, la vivimos en el trabajo, en la micro, que vamos llenos en el metro en la mañana, es decir, siempre lo vivimos, solo que no teníamos tanta conciencia de cómo lo estábamos viviendo. Claro. Es complicado, ¿ah? Porque hay que tener también una especie de fortaleza mental también para poder, por ejemplo, ¿qué pasa ya? Estábamos hablando de los matrimonios, que muchos se han separado. El año pasado, mitad del año pasado, en el pic de la pandemia, escuché, siempre me acuerdo de la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, que decía que en el número 1414, el que recibe las denuncias, aumentaron considerablemente las denuncias de violencia intrafamiliar en medio del confinamiento. Pero vámonos para el otro extremo. ¿Qué pasa con las personas solas? Los que viven solos y que gran parte de la compañía que tienen proviene, por ejemplo, de ir a visitar a sus padres o viceversa. ¿Qué va a pasar ahora que no van a poder recibir visitas en los edificios de condominio, sobre todo? Porque aunque se quisiera, no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas solas? ¿Cómo enfrentan o cómo crees tú, cuál es tu consejo de que las personas que viven solas puedan enfrentar este nuevo periodo? Bueno, habría que pensar en principio la edad, porque tengo una amiga paciente que hemos estado conversando, su padre y su madre fallecieron en enero y en febrero.
ella es adulta, es joven, pero vive sin los hijos ya que están grandes. Es ¿Ya? decir, está sola en la casa y con licencia médica. Claro. Fíjate entonces cómo ella está viviendo el duelo, la pérdida de sus padres, el confinamiento ahora, no puede salir. Wow. La tendencia cuando alguien está solo es a estar más solo. Eh, Primero porque la vejez, si es personas mayores, eh, nos lleva a encerrarnos, a que la casa sea nuestro refugio. Pero también, y en todos, al estar cada vez más solos, vamos haciendo ese activo en recuerdos dolorosos. Empieza a aparecer la sensación de abandono, de pérdida, de poca comunicación, la inactividad que nos hace pensar cada vez más. Eh, por lo tanto, ahí se empiezan a correr riesgos a nivel de salud mental. Y eso, Precisamente por esa... ¿y cómo enfrentar eso, Claudio, respecto en el fondo, pensar que esto ya va a pasar? Sigo con los testimonios que vi durante la jornada. Por ejemplo, ayer en la mañana, me acosté tarde ayer, y tarde para uno de mediodía, ¿no? Y eso, porque dejé todo listo antes de comenzar, porque a mí también me toca confinamiento desde las 5 de la mañana. Obviamente para lo único que voy a salir prácticamente es para venir a la radio a esta hora y en transporte y todo el asunto, pero estar encerrado. Entonces me preparé. Y mientras me estaba preparando, estaba viendo la televisión y salió una señora que estaba en San Bernardo precisamente, por eso me acordé. Estaba fuera del banco esperando hacer un trámite. Y se emocionó cuando se recordó que hace un año exacto no veía a su familia, solamente videollamada. Ella iba a verenar donde su hermano ahí a la región del Maule, al campo. No podía. No puede visitar el resto de sus hermanos que están acá, en Santiago. Un año que no los ve, que no los abraza. Y se emocionó. Y obviamente eso nos ha pasado en algún momento a todos, incluso a los menos llorones, como yo les digo, ¿no? Hasta los menos sensibles se emocionan al echar de menos en el fondo, porque eso es lo que pasa. Sí. Obviamente pasa lo que tú dices. Pero un elemento a propósito de lo que señalabas, yo doy charlas en distintas partes, entonces de repente en 3 horas, en 2 horas tengo que hacer que toda la gente se sintonice con un tema de neurociencias, qué sé yo. Pero he usado una actividad que me da buen resultado y la comparto ahora que le puede resultar a otros. Hay, suponte, 70 personas que no conozco en una zona rural de campo. No lo he visto nunca y en 3 horas tengo que plantear algo. Yo llevo canciones de la más antigua, del tiempo de Joselito, por allá por los años 40, que era un niño que cantaba, Claro. hasta canciones actuales. Trozos de canciones. Claro. Trozos de canciones. Y lo hago que escuchen. Entonces, 10 canciones lo pueden escuchar en 3 minutos, porque son trocitos. Y es ahí cuando se activa la memoria emotiva. Y la memoria emotiva tiene que ver con recuerdos bonitos, con historias bonitas. Y cuando le decimos a la persona, por ejemplo, a ver, pongámonos a escuchar música, o llamamos a un amigo o una amiga y le preguntamos, ¿qué canción te gusta? ¿Te recuerdas de alguna canción de adolescencia, de juventud, cuando salía de paseo? Es decir, pueden haber cosas que están a la mano en nosotros que nos pueden generar esa sensación de bienestar, porque activamos los recuerdos positivos. Mirar fotografías también nos van a generar una sensación de bienestar personal. Lo otro más obvio es llamar por teléfono, si tengo la posibilidad de llamar por teléfono. O bien, si tengo la posibilidad de llamar a los abuelos, a los tíos que no los veo, estar ubicándolos. Sí, oye, Claudio, bueno, además cabe destacar que esta sensación de estar lejos, o sea, de estar cerca pero a la vez estar lejos. Muchos viven cerca de sus padres, de sus familiares, que se han cambiado incluso de casa para estar más cerca de ellos, pero que finalmente no pueden desplazarse. El llamado es a respetar, insisto, tenemos que respetar estas medidas. Y fíjate que eso también produce quizás más ansiedad. ¿Cómo, insisto en el punto, qué podemos hacer en el encierro en el fondo? Conversar con el resto. Yo quizás puedo llamar a alguien por videollamada. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen internet? Porque mucho se habla de esto, de la videollamada, de lo que significa la tecnología, lo que estamos haciendo a esta hora por Bio TV,
Pero, chuta, ¿y qué pasa con aquellos de la tercera edad, sobre todo, que no le pegan a la tecnología? Que se ha hablado también con el tema del delivery. Sí, se hace obviamente complejo y si la persona está sola con mayor razón es más complejo aún, porque Ujú. pueden ser dos, van a conversar, van a compartir un programa de televisión. Ahora, las personas que están más solas quizás escuchar este programa, obviamente si se desvela, es decir, Claro. ahí cómo buscar espacios en donde uno inconscientemente va interactuando con el locutor, con las canciones, con el programa que se está dando. Hay programas bastante amenos, que son simples, que no te llevan a grandes reflexiones para no sufrir. Me recuerdo, hace años, hubo una película que se llama Desde el Jardín, Ujú. y el personaje se llamaba Chancey Gardiner, y era crecido toda su vida en una casa, era jardinero, y en la casa había solo televisores. Y él Ya. interactuaba al 100% decía la periodista de las noticias, buenas noches, y él decía buenas noches. Es decir, estaba tan compenetrado, ese era su mundo, el mundo de los canales de televisión. Es decir, eh, obviamente la radio es una gran compañía, Sí. y en esos casos donde no podemos salir, obviamente buscar programas que sean amenos, que no me bombardeen, porque estamos llenos de bombardeo de cosas negativas que generan aún más tensión. Claro. Yo creo que son las cosas mínimas que podemos tener, como una radio. eh, si estoy solo, si somos dos, ya hay alguna posibilidad de compartir otra experiencia, recuerdos. Claro. Es complicado, pero tenemos que hacerlo y tenemos que verlo todo, aunque cueste, ¿ah? De la manera positiva, pero... Y digo que aunque cueste porque también uno, de repente, más de alguna vez he leído algún mensaje cuando uno de repente postea en redes sociales, Claudio, respecto a lo... Oye, tratemos de ser positivos. Claro, porque tú tenés trabajo, tenés comida. Eso no significa no ser empático con la persona que lo está pasando más mal que uno. Todo lo contrario. Es precisamente eso. Claro, para ti es fácil decirlo y todo, pero no. En el fondo también no tenemos que dejar de empatizar con quienes, no sé, están con problemas para comprar comida, para alimentarse, que el año pasado ocurrió. Afortunadamente ahora los casos han sido mucho menores, han ido decreciendo, pero quizás puedan volver a subir, quizás pueda volver a quedar gente cesante. Hay empresas que siguen echando gente, entonces eh, la idea es también en la empatía, en no hacerse el loco ante una realidad o situación que uno pueda estar observando cerca o lejos y ayudar dentro de lo posible también, si de eso se trata esto, ¿no? Yo creo que también eso es una buena terapia como para poder abrir un poco la mente y sentirse bien, ¿o no? Sí, obviamente el miedo nos lleva a no considerar al otro. Tiendo a sobrevivir. Si se activa el miedo y el miedo es irracional, obviamente, eh, va a disminuir la empatía. Pero, por otro lado, como tú bien dices, ¿cómo mantener el miedo a raya para salir al encuentro de los demás? Por ejemplo, inmediatamente surgen las ollas comunes, que son manifestaciones maravillosas Claro, de empatía, solidaridad y amor exacto. por el otro. Y es gente que no tiene grandes recursos, el mismo vecino, la misma vecina que quizás también está pasando hambre, pero desde la solidaridad, que son elementos de comunidad, de común unidad, todos juntos enfrentamos el dolor de una manera positiva. Es decir, el dolor quizás va a estar igual, pero cuando nos unimos en una misma causa, se duele menos, se sufre Sí, menos, porque totalmente. quizás ahora ya tenemos todo para compartir un poco de té, un plato de tallarines. Yo creo que eso que dices tú, la empatía tiene que pasar por acciones, no por quedarse diciendo, oh, qué terrible lo que pasó en la noticia, Mm, porque eso no tiene sentido. mm, Pobrecito como sufren. claro, Pero si te das cuenta de repente, cuando en los programas, ya sea radio o televisión, se habla de algún caso particular, inmediatamente la gente llama y ofrece ayuda, exacto. dinero, especies, cualquier cosa. Entonces, eso lo tenemos bastante a flor de piel. Mm, Y quizás eso nos debe mover, aunque yo esté muy mal, pero siempre vamos a tener algo que dar. claro Y a que lo sí. mejor no material, sino una palabra, una frase. Claro. Mira, estoy recibiendo los mensajes a través del más 569-9200-7888. Priscila nos escribe. ¿Ah? Hola, dígame, Claudio, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, con capacidades diferentes? Un gran tema en medio de una pandemia, ¿no, Claudio?
mi hijo tiene TEA, no tiene terapias, ya hace un año ha retrocedido cada vez más. Uf. Sí, tiene toda la razón Priscila, que se complica. Hay algunos niños con TEA que TEA significa trastorno del espectro autista. Exacto. Entonces, cuando se piensa en autismo es como una imagen muy exagerada. Algunos tienen autismo, pero trastorno del espectro autista puede ser una cosa muy leve, de leve a más. Obviamente son niños que hay que generalmente necesitan algún apoyo psicológico, un apoyo de un terapeuta ocupacional. Y además el apoyo a los padres para ir entendiendo cómo orientar al niño, porque necesitan rutinas muy claras estos niños, no cambiarles la rutina porque si no les genera conflicto. Son muy sensibles en algunos casos a los sonidos, son sensibles a la luz. ¿Cómo educar al padre? Porque ya es una gran tensión, como dice la mamá acá, si no tiene apoyo, se empiezan a complicar mucho, porque obviamente, ¿cómo me acerco a mi niño? Algunos tienen lenguaje, otros un lenguaje más dificultoso, otros tienen 5 años y el lenguaje todavía no está. Es decir, podemos tener varios elementos en cada niño, pero ¿cómo la mamá, los papás, los adultos, tener la preparación, la formación? Porque en esa medida podemos orientar bien a los niños y que ellos sean personas que funcionen cada vez mejor en la sociedad, porque eso es lo que interesa, que sean niños con sus propias capacidades en un mundo en donde todos tenemos capacidades diferentes. Claudio, mira, me quedan 4 minutos para que no estemos rápido ahí a última hora. ¿Dónde te pueden ubicar nuestros auditores que quieran comunicarse contigo? Entran a internet y escriben Claudio Cornejo psicólogo o Claudio Cornejo doctoralia. Ahí aparece mi foto y parece que ando en la foto con la misma polera que tengo acá, así que es como eso. Muy bien, ¿y algún correo electrónico o Claudio Cornejo psicólogo en Google y ahí te aparece todo, ¿no? Ahí aparece la página Doctoralia y ahí pueden escribirme directamente desde el celular. También está mi número de teléfono. Ahí está todo. Perfecto. Y en YouTube, que hay un canal de YouTube donde también pueden mandar mensajes y hay un montón de videos y programas de radio que hago. Perfecto, ni un problema. Oye, Claudio, bueno, a ver si tengo aquí un último mensaje con nuestros auditores. Me dice, a ver, ¿es cierto lo que dice Claudio? Por ejemplo, el Trasnoche es una gran compañía. Mi madre falleció hace un mes, vivo sola y llevo años escuchándolo. Gracias. Ojo, aquí también hay un tema y no podemos dejarlo de lado. ¿Qué pasa todavía con estos fantasmas que vuelven con personas o familiares que, no sé si es el caso de esta persona, que haya perdido a su familiar por culpa del COVID? Pero a un nuevo confinamiento se suman los recuerdos y más todavía quizás va a costar recordar a ese ser querido que partió, ¿no? Ahí también hay un tema de cómo enfrentarlo, Claudio. Sí, ahí estamos hablando del duelo por fallecimiento, que es un duelo real. Hay duelos simbólicos también. Estos duelos han sido más fuertes, más devastadores que en otros casos, en otras situaciones. Si usted, querida amiga, amigo, siente que ya más de 6 meses y está sufriendo como si hubiera sucedido recién, es bueno pedir ayuda. Porque lo normal es que a los 6 meses uno se emocione, llore, se quede pegado un rato en los recuerdos, pero después de eso uno sigue preparando la once, qué sé yo. Pero si uno siente que está como si hubiera sucedido recién, entonces es bueno pedir ayuda, porque eso podría transformarse en algo más patológico y después cuesta mucho más poder salir adelante. Claro que sí. Claudio Cornejo, psicólogo, ustedes lo pueden buscar ahí en el Google como Claudio Cornejo, psicólogo, les va a aparecer ahí Doctoralia, les van a aparecer sus canales de YouTube, ahí le pueden escribir, también todo el podcast que hace con programas radiales, Claudio. Nuevamente agradecidísimos de tu presencia en esta madrugada de día jueves 25 a horas de la cuarentena. Pues algo nos queda ahí para poder enfrentar esta nueva medida. Así es, así que tratar de relajarse, pensemos que ya que a lo menos hemos estado ya mucho tiempo, ánimo, mucha fuerza, que a poquito, así que vamos a salir todos adelante y poder abrazarnos nuevamente como corresponde. Muchas gracias, Claudio, que tengas un buen descanso.
Igualmente usted, buen programa. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Ahí estaba Claudio Cortejo, psicólogo, en compañía de Bio Bio, la radio. 1:00 con 58 minutos y medio. Estamos a través de BioBioTV.cl observando la cámara ubicada en Tobalaba con Providencia, Apoquindo, en el sector oriente de la capital. Ni un alma se observa por la calle. Oye, me llama mucho la atención, primer día que no veo ningún solo auto. Prácticamente ni los semáforos parpadean, William Rebolledo. Así que qué bueno que se respete. Bueno, vamos a estar también muy atentos a cómo finalmente se va a controlar el tema de la fiscalización, súper importante. A ver, desde ya le aconsejamos, si usted entra en cuarentena, la comuna donde vive o la comuna donde trabaja, y siempre que sea un servicio esencial tiene que adjuntar el permiso único colectivo que le genera su empleador, pero aparte un comprobante del vínculo laboral que usted tenga con él. Esto quiere decir que aparte del permiso único colectivo deba tener el contrato de trabajo o una credencial, ojo, en PVC, no sirve una credencial en papel, una credencial en PVC, ¿ya? O el contrato de trabajo impreso. Eso es, ¿ya? Y recuerda que para el fin de semana todos los permisos de